Buenas tardes. Hoy vamos a hacer el segundo vídeo relativo a redes neuronales, en concreto en redes neuronales convolucionales. Para ello, en primer lugar, me gustaría explicaros lo que es una red neuronal convolucional. Una red neuronal convolucional es un mecanismo que se utiliza en general tanto en identificación como en detección, como en clasificación, como en segmentación de objetos en imágenes, ¿no? Tanto reconocimiento de caras, por ejemplo, como reconocimiento de terrenos, como conducción autónoma, reconocimiento de señales, reconocimiento de la vía, de peatones. Esos vehículos autónomos necesitan este tipo de redes y las usan, ¿no? Antes de empezar a explicar un poco estas redes, es interesante volver un poco al tema del reconocimiento de patrones. Las redes de las que hablábamos en el vídeo anterior, las redes neuronales convencionales, podríamos decir que son como un motor, ¿vale? Un motor en sí mismo no te traslada, no te lleva a ningún sitio, sino que optimiza ese movimiento, hace que sea más eficiente. El que te lleva es el coche o la carreta de caballos, ¿no? O incluso un coche como los de los Picapiedra, que tenían que mover con pedales, ¿no? No necesita motor en ese caso, ¿no? En el caso de la carreta tampoco necesita motor. Digamos que el coche sería el símil del reconocimiento de patrones, de las herramientas que encapsulan el motor y reconocen patrones. Pero el motor en sí no es el que te lleva, no es el que reconoce patrones. Pues esto es un poco parecido a las redes convolucionales, que serían el coche, que reconocen patrones, igual que los LLMs y otros, y el elemento de optimización, el que permite que vayas más rápido, que funcione mejor, que sea más eficiente, es el motor. ¿Vale? Esto es importante entenderlo, ¿no? Una cosa es el motor, algoritmos y métodos de entrenamiento y de optimización, de ensayo y error, mediante el descenso del gradiente, backpropagation y todo lo que hablamos el otro día, y lo que encapsula, que es lo que reconoce patrones, que es el coche, que es la carreta. Son dos cosas distintas. Bien, recordemos de nuevo la diapositiva que vimos el otro día. Esta es una red neuronal que puede ser simple o puede ser deep learning, profunda, con muchas más capas, y que al final recordemos que lo que tenían cada una de las neuronas eran funciones lineales, Wx más b, que en la mayoría de los casos, en las capas ocultas, utilizan una función, que nos da igual el nombre, que a la salida de esa función lo que tienes o la misma, Wx más b, o cero. O sea, que es bastante sencillo, ¿no? Recordemos que estas, volvemos a remarcar, no reconocen patrones. Tenían unos inconvenientes y unas ventajas. Veamos ahora por qué las redes convolucionales son importantes. Porque teniendo estas redes, que de alguna manera ya categorizan o te dan resultados cuantitativos para, por ejemplo, el precio al que tengo que vender un piso en función de la ubicación y muchas otras cosas, ¿por qué necesitamos las redes convolucionales? Bien, las convoluciones y los filtros de convolución, los filtros de este tipo, que son filtros al final, son elementos, al final los filtros son convolucionales, las redes convolucionales están compuestas por filtros de este tipo. No voy a hablar mucho de, de matemáticas, pero de alguna manera lo que hacen estos filtros que se utilizan en las redes convolucionales es aplicarse a las imágenes y, por ejemplo, detectar edges, o sea, detectar fronteras o bordes, como aquí, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hacía en su momento esto? Pues tú cogías la imagen con sus píxeles, supongo que esta es la cantidad de color o iluminación del píxel, 25, 80, 110, lo que sea. Y tú quieres calcular el valor después de aplicar el filtro en un sitio determinado, el color rojo de aquí. Pues sitúas el filtro, que en este caso es un filtro de Sharpen, un filtro que mejora el enfoque de la imagen, lo colocas encima de los puntos, la zona punteada encima de este 100 y vas multiplicando elemento por elemento. El 0,0 por el valor 0, o sea, el 25 por 0, el 80 por menos 1, el 110 por 0, y así sucesivamente y los vas sumando en este valor. Son multiplicaciones y sumas de nuevo.
y te da un valor 160, que es este resultado. Pues estos filtros hay que generarlos. Son filtros estáticos, son filtros que hay que hacer a mano. Estos filtros detectan edges, o sea, fronteras, bordes, pero hay otros filtros que detectan texturas. Y estos valores de los filtros, el -1, -1, que en este caso es de fronteras, el de abajo es de enfocar mejor la imagen, pues son filtros que se han ido generando, pero son filtros estáticos, como veis, ¿no? Pero sí, lo que te permiten es reconocer patrones. Pues bordes, hay otros que, como digo, que reconocen texturas, otros objetos, otras líneas horizontales, otras líneas verticales. Bueno, reconocen patrones. Quizá esto que estamos viendo sea interesante para mejorar la clasificación de las redes, ¿no? Entonces, esto ha existido desde hace muchos años. Bien, pero como vemos son estáticos. Bien, estos sí reconocen patrones. Si multiplicamos estos filtros, los combinamos, los ponemos en capas de convolución, porque al final la operación esta no es esta exactamente, pero una similar se llama convolución, esta operación que hemos dicho antes, pues podemos sacar fronteras o bordes, podemos sacar texturas, podemos sacar patrones, podemos sacar partes, objetos, y todas estas características que vamos extrayendo con los distintos filtros probablemente nos ayuden a clasificar mejor, porque una imagen con unas características de fronteras, de texturas, de patrones, de partes y de objetos determinada, con unas características determinadas, estará más cerca a las, por ejemplo, en un caso de un perro, más cerca a las de perros que a las de, por ejemplo, latas de Coca-Cola, ¿no? Entonces, quizá esto nos pueda ayudar, ¿no? Porque estamos buscando relaciones y esto puede ayudarnos, ¿no? Estamos viendo que hemos dejado un poco atrás las redes neuronales tradicionales, estamos viendo que hay elementos que nos pueden ayudar, como los filtros, y que han existido desde hace mucho tiempo, que pueden ayudar a reconocer ciertas características, porque hay que pensar que si tú metes una imagen en una red neuronal tradicional, ¿cómo le dice las características? De ninguna manera, para categorizar. La única manera es meterle los píxeles. Claro, los píxeles no son características. Los píxeles, de alguna manera, hay ciertas relaciones entre ellos que no les damos a la red. Sin embargo, con estos filtros sí que le estamos dando características. Estamos determinando características que pueden ser interesantes. Y además, el cerebro humano, como vemos aquí, en sus capas o en sus zonas V1, zona V2, zona V4, hace lo mismo o hace algo parecido. Reconoce en la zona V1, primera capa, pues fronteras, orientaciones, en la segunda color, etcétera, contornos, en la última, pues formas, curvaturas, etcétera. Actúa un poco parecido, entonces esto parece que no está mal, ¿vale? Este tipo de filtros convolucionales pueden no estar mal, bien. Pero ¿qué problema tienen? Primero que son estáticos, hemos dicho que teníamos que generar filtros específicos para cada cosa concreta e incluso aplicarlos, puede ser que algunos aplican unas imágenes, pero para otros necesitemos otros, dependiendo cómo esté configurada, si tiene muchas líneas horizontales o verticales, si tiene líneas en forma de 45 grados, si son más redondeados, por los filtros que hay que aplicar para detectar pues, distintos patrones pueden ser diferentes y son estáticos. Hemos visto que hay que hacerlos a mano, aunque hay digamos, un set de ellos, esos están hechos a mano. Segundo, realmente no se utilizan convoluciones. Lo que hemos visto antes no es una convolución, es una correlación cruzada, ¿vale? Las convoluciones tienen una ventaja en las redes, si se utilizaran convoluciones. Si tú a una imagen le aplicas un montón de filtros, que es lo que vimos antes, para poder sacar todas las características, pues de algún modo esos filtros, como la convolución es conmutativa, podrías multiplicarlos todos y aplicarlo a la imagen en el extremo. Con lo cual sería mucho más eficiente porque los filtros suelen ser, como vimos antes, de 3x3, de 5x5, no suelen ser muy grandes. Claro, se multiplican entre ellos y luego lo multiplicas a la imagen, que suele ser mucho más grande, con lo cual sería interesante. Pero resulta que no se suelen utilizar convoluciones, sino correlaciones cruzadas, que son los productos que hemos visto antes. Las convoluciones suponen un giro del conjunto de datos antes de multiplicar. Pero si reconociesen patrones, ¿vale? Que eso es útil, parece útil, porque te dice características de la imagen locales, y eso es interesante. Bueno, aunque no se crearan automáticamente, aunque no utilizaran la convolución y fueran lentas,
aparte de muy manuales y artesanales, si fuera la única manera de clasificar imágenes, pues hombre, los usaríamos. El tema es que las redes neuronales tradicionales, si le metemos a pelo todos los píxeles, también clasifican imágenes y también reconocen objetos. Entonces, ¿qué sentido tienen las redes convolucionales que usan estos filtros que hemos visto? No parece que tenga ningún sentido. Vamos a ver. Sin embargo, en un momento dado, Jan LeCun, una persona que estuvo en Meta y ahora se va, una persona que es de los padres de la inteligencia artificial, padres de la inteligencia artificial moderna, junto a Benjo y junto a Hinton, premio Nobel, lo que hicieron fue coger esas capas que decimos con múltiples filtros para extraer características distintas por fronteras, bordes, texturas, lo que sea, ponerlas y además sustituir los valores estáticos de cada filtro. Piensa que hay redes convolucionales que con la primera capa con un montón de filtros, 96, la segunda con 256, tienen una serie de filtros, ¿no?, que hay que aplicar sobre la imagen. Por sustituir esos valores estáticos, pensar que esta es la misma fórmula de antes, esos valores estáticos del filtro es el 0, menos 1, etcétera, etcétera, por parámetros. Los mismos parámetros de la red neuronal que habíamos hablado en el vídeo anterior y que vimos en la primera PPT. Además, le sumaron un sesgo, como siempre el sesgo, y la función de activación que habíamos hablado del vídeo anterior. Pero la función de activación en general, en las capas, es la función ReLU, nos da igual el nombre, pero se llama ReLU, que lo que hace es, a la salida de esto, pues, o bien dejarlo como está, si es positivo, o hacerlo cero. No parece muy difícil. Bueno, lo conviertes, le pones una capa por debajo, el motor del que hablamos antes, que es toda la algorítmica de entrenamiento y actualización y de convergencia, mediante el descenso del gradiente y todas las técnicas que vimos el otro día, y por encima pones los filtros. Los filtros se calculan dinámicamente a partir del mecanismo de una red neuronal. Con lo cual, ya, primer problema que nos eliminamos, no son estáticos, son automáticos, ya se entrenan automáticamente. Pero nos quedan dos problemas, son convoluciones, pueden ser ineficientes porque hay que aplicar uno a uno, no puedes coger, no son convoluciones, perdón, no, tienes que aplicar, no puedes aplicar uno a uno, sino que tienes que aplicar uno a uno, perdón, no puedes aplicar todos juntos sobre la imagen y luego aplicarlo sobre la imagen. ¿Qué pasa? Que como tenemos funciones de activación que nos ayudan a tener no linealidad y de alguna manera representar todavía mucho más precisamente la imagen, a la salida de cada filtro, esto ya no es un filtro. Por lo tanto, da igual que fueran convoluciones o no, no se podrían multiplicar directamente los filtros y aplicar a la imagen, porque por medio tienes una operación que no es una convolución ni tiene nada que ver con los filtros. Y esta operación nos ayuda mucho, porque nos da no linealidad. Además de eso, en muchas de las convoluciones, entre muchos de estos filtros convolucionales o capas de filtros convolucionales, metemos una función que es la maxpool. Y la maxpool lo que hace es reducir la dimensión de la imagen, cogiendo solo los máximos en distintas zonas en todas las zonas de la imagen. Y esto lo que hace es, al coger el máximo, por un lado, reducir el tamaño de la imagen, por lo tanto, ganas mucha eficiencia, y por otro lado, esto lo que da es estabilidad translacional. Es decir, si tú movieses la imagen un píxel, a nivel de píxel, los valores cambiarían completamente, aunque aparentemente para ti la imagen es la misma, pero los píxeles, al moverlos, los valores de cada píxel se desplazarían y el píxel 1 ya tendría el valor el píxel 2 del 1. O sea, cambiaría todo. Sin embargo, con el maxpool eso lo evitas, funciona igual. Por lo tanto, al meter todas estas etapas en medio de las convoluciones, ya no puedes aplicar convolución, con lo cual, y además eficientas más, con lo cual no ese es el problema. El único problema que nos queda es el tema de que hay otras redes que se utilizan para muchísimas cosas, no solo para imágenes, que resulta que también funcionan. Ah, amigo, pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que las redes neuronales fully connected tradicionales, si la imagen que metes al sistema es de 1000 por 1000 por 3, es decir, píxeles, o sea, 3 millones de píxeles, 3 millones de características, y supongamos que la capa primera es de 100 neuronas, recordemos que el número de parámetros de la capa es el número de neuronas por el de la capa anterior o las de la entrada, más un bias por neurona.
un sesgo por neurona, un B por neurona. Por tanto, sería 100 por 3 millones más 100, 300 millones, más de 300 millones. Sin embargo, una red neuronal convolucional tiene, para la misma imagen, si tuviera 16 filtros en la primera capa, 5 por 5 por 3, suponiendo de nuevo el color, igual que tiene la imagen, el resultado de parámetros de la primera capa sería 5 por 5 por 3. Recordemos que el filtro se convierte en parámetros, los elementos del filtro se convierten en parámetros, por lo tanto es 5 por 5 por 3, por el número de filtros, 16, más, también se le suma el bias, 16 más, 1216 parámetros. Esto hace que la reducción de parámetros de una red neuronal fully connected de las que hablamos en el anterior vídeo frente a una red neuronal convolucional es por más de 200.000. Con lo cual ahí se ve la eficiencia. Tienes que entrenar muchísimos menos parámetros, muchísimos menos en cada capa. Por lo tanto, es muy interesante utilizar este tipo de red. Ahora bien, estas redes neuronales convolucionales tienen un problema, que requieren muchísimas imágenes. Tú le tienes que meter un set de imágenes importante para que vaya convergiendo, igual que una red neuronal tradicional. Si tú tienes muchos parámetros, muchos filtros, pues necesitas millones, y la imagen es grande, necesitas millones de imágenes. Si no millones, cientos de miles. ¿Vale? Sin embargo, un ser humano, un pez o un ser humano, puede detectar o puede identificar y clasificar a un animal o a un objeto de un solo tiro. Si tú le dices que esto es un gato, una cosa es un gato, la próxima vez que vea una cosa parecida sabrá que es un gato. Da igual que esté de espaldas, que esté un poco escondido, que esté saltando, será para él un gato. Necesitas 50 millones de imágenes para que lo sepa, para que se entrene y para que lo aprenda. Entonces, dijimos al principio que el reconocimiento de patrones era muy parecido al cerebro humano, pero parece que la clasificación no. Las redes neuronales lo que hacen es, en las últimas capas, a partir de esas fichos, de esas características que han extraído, clasificar. Es decir, si es un gato o un perro, o si es un gato, un perro, una cabra o lo que sea. Sin embargo, los seres humanos no parece que lo hagan así. ¿Por qué? Porque en 2022 la psicóloga Caroline DeLong, del Instituto de Tecnología de Rochester, hizo un experimento. Cogió un pez y le enseñó la foto de una rana. Y luego le enseñó la foto de una rana y de otra cosa diferente. Y solo le daba comida si identificaba la foto de la rana. Bueno, pues prácticamente inmediatamente el pez identificaba la foto de la rana, aunque la foto no fuera la misma que le enseñó inicialmente, fuera otra rana distinta. O que la rana le enseñase una foto de la rana de perfil o de espaldas. En un solo tiro el pez lo identificaba. Y lo curioso de los peces es que no tienen esas capas jerárquicas que reconocen primero bordes, luego texturas, luego patrones, luego partes, luego objetos. No tienen nada de eso, no tienen esa estructura jerárquica visual. Entonces, ¿qué le falta todavía a las redes neuronales convolucionales y a las redes neuronales para trabajar como un ser humano? Eso es lo que queda en el aire y espero que en algún momento se descubra, pero yo lo que veo, lo que puedo contar son las limitaciones que todavía tiene estas redes y tiene también los LLMs, pero en este caso de las redes es así, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido interesante y bueno, también espero, bueno, en breve haré el tercer vídeo, que ya será un proyecto aplicando redes convolucionales, donde veréis todos los pasos y los resultados. Espero que os haya gustado, espero que no os haya hecho largo y bueno, pues gracias por participar, espero comentarios en LinkedIn y bueno, en todo caso, felices fiestas a todos.